Marco Antonio López Trejo, ingeniero industrial con especialidad en producción y productividad por la Universidad del Valle de México, atravesó por toda la escala corporativa colaborando con varias empresas. Dedicó años de investigación a las culturas de los países de primera economía para encontrar los factores detonantes de la productividad y el crecimiento de sus empresas, logrando diseñar un sistema de asesoría en liderazgo e integración de equipos productivos, lo que lo hace ser uno de los coach empresariales más preparados y exitosos en este ámbito a través del desarrollo personal integral del capital humano en todos sus niveles, lo que le permite ser también uno de los conferenciantes motivadores más transformadores de todo México. Con 15 años de trayectoria, su sistema de reprogramación mental e inteligencia emocional ha transformado los resultados de las empresas, instaurando en los líderes y en sus equipos una mentalidad de primer mundo que los ha llevado a generar crecimientos verdaderamente extraordinarios que van desde un 250% hasta un 600% en un periodo de 6 a 8 meses. Reconocido recientemente en la Ciudad de México con el máximo galardón que otorga la Global Quality Foundation, el Global Quality Gold, categoría Elite, con mención honorífica como lo más destacado en asesoría o coaching empresarial a nivel nacional del 2017. Y a nivel Latinoamérica con el galardón Global Business Award 2018 dentro del marco de la Cumbre Empresarial de las Américas realizada en el Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana, República Dominicana. Publica su primer libro, Camino Seguro a la Prosperidad, alcanzando en su lanzamiento 3 títulos de bestseller de Amazon y una calificación de 5 estrellas. En su misión está el desarrollar mejores personas, equipos mejor integrados y empresas más productivas y exitosas a través de sus libros, seminarios y conferencias. ¿Otra vez? Aplausos. Muy bien, muy bien. Realmente alguien que nos va a venir seguramente mucho valor a nuestra cooperativa, para todos nuestros usuarios. Muchísimas gracias, Tony, por haber aceptado esta invitación y por compartirnos un poquito de lo que has logrado en todos estos años de estudio, de descubrimientos y de compartir esta información, estas estrategias, estas herramientas para el desarrollo tanto personal como empresarial. No te robo tiempo, mi Tony, y pues listos para que nos compartas en esta charla con sentido de este día miércoles para todos nuestros usuarios que quedará grabado. Muy bien, pues un placer y muchísimas gracias por la invitación, mi querido Gerardo, Jerry. Son las de ustedes 8:17, ¿verdad? Ajá. La idea es terminar a las 9 para tener claro el horario. A 1 hora, son las 8 de allá, 9 de allá. Ajá, es correcto. Ok, bueno, muy bien. Bueno, muchachos, pues yo acabo de publicar este libro que se llama Camino Seguro a la Prosperidad y precisamente pues un poquito lo que voy a compartir de información es lo que publiqué en este libro. Y en este libro publiqué una información que viene de una investigación de 20 años que realicé a los países de la primera economía, los países poderosos, pues yo me he dedicado a darle asesoría y consultoría a las empresas para que puedan ser productivas, para que vendan más, para que crezcan. Y obviamente, pues, bueno, yo estudié ingeniería industrial, pues uno aprende a despejar fórmulas. Y despejando fórmulas, pues uno se da cuenta que los países poderosos son poderosos no por su territorio necesariamente, sino por sus personas, por la manera de pensar de sus personas, por la información con la que crecen sus personas. Y bueno, pues eso nos fuimos dando cuenta. Y nos metimos a investigar qué era lo que estaban haciendo los países de primera economía, a diferencia de nosotros, para poder entender cómo lograr ayudar a las empresas a crecer. Porque pues yo vivo en Hermosillo, en el país de México, y México resulta que la economía desde hace 20, 30 años pues está estancada. La economía no está en sendo crecimiento como por ejemplo está Estados Unidos o Canadá u otros países que han sido países que han estado en constante desarrollo. Nosotros nos hemos detenido en el tiempo y en la economía y ahorita pues incluso la economía va para atrás. Entonces
obviamente tenía yo que buscar esas herramientas fuera de aquí para poder ayudarle a las empresas de aquí a crecer. Y entonces me puse a investigar. ¿Y qué creen? Encontré una información maravillosa, muy sencilla de lo que marca la diferencia y lo que detona el crecimiento y los resultados en las personas que viven en los países de primera economía. Y entonces esa información la traje para acá, la ordené y la empecé a compartir. Y los equipos productivos en donde yo compartía esa información, aquí está mi perro conmigo, interactuando en esta conferencia, así que no se me asusten. Esta información, los grupos en donde yo compartí esta información, pues, ¿qué creen? Tuvieron un crecimiento impresionante, que es lo que quiero mostrarles. Entonces, bueno, pues resulta que encontramos que hay gente que ha realizado, ha tenido una formación más bien que le permite caminar por un camino que lo ha llevado a niveles de prosperidad. Y resulta que todos los que hacen y se forman con esa información caminan por ese mismo camino. Y entonces, bueno, pues por eso lo pusimos al libro Camino Seguro a la Prosperidad, porque encontramos una información que todo aquel que se forma con esa información y la aplica, prospera y crece. Y bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes, así que voy a tratar de hacerlo lo más rapidito posible. A ver, ahí estamos, ¿verdad? Ahí están viendo mi presentación. Aún no, yo no, a ver. No, aún no. Pues, Dale, vuelve a darle compartir pantalla. a ver, Y a ver. Escape. Lo guardo. Compartir pantalla. Compartir. listo, ahí quedó. Ok. Y vámonos tendido. Ahí está. Listo. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien, muchachos. Bueno, vámonos picadito con esta información. Les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que exista un camino que de seguro el que lo tome lo lleve a la prosperidad? No, pues no sé cuál sea su respuesta, ¿verdad? Pero la respuesta correcta es que sí. Alguna vez un joven en una conferencia me dijo, pues yo creo que sí, dice, porque pues si hay gente viviendo en la prosperidad, seguramente existe el camino. La bronca es que yo no sé cuál es, me dijo. Exactamente ese es el problema. Todos queremos vivir con prosperidad y todos estamos buscando prosperar, pero pocos conocemos cuál es el camino. Claro que lo buscamos y le estamos dando por acá y le damos por allá y por aquí no fue y resulta que de repente me doy cuenta que ando el mismo camino 2, 3 veces y digo, pues si por aquí ya pasé, ¿para qué lo vuelvo a hacer? Por aquí no fue, me voy buscando por acá y estoy buscando. Bueno, pues resulta que encontramos una información que le ayuda a las personas a entender que efectivamente sí existe un camino que te lleva a prosperar y eso es lo que he compartido en la información del libro y obviamente estoy seguro que si tú compras el libro vas a encontrar información que va a ayudarte a crecer. Por lo pronto, quiero irte adentrando dentro de lo que es esta información que fuimos recabando. Dime tú qué piensas de estas frases, que por cierto no son mías, ¿no? Son frases que hemos recabado a lo largo de la historia, son frases de pensadores, de personalidades, etcétera, etcétera. Dice, tú eres el arquitecto de tu propio destino. No sé si estás de acuerdo con esto, pero cada quien diseña lo que viene más adelante. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que somos el arquitecto de nuestro propio destino. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. ¿Ah? Dependiendo de lo que yo siembre hoy en día, voy a estar cosechando en el futuro. Entonces, la mejor forma de predecir lo que va a venir para mí, pues es creándolo día con día. Nada en este mundo es casualidad. Todo se causa. Todo tiene una razón, todo tiene una causa. Y cada uno, pues, es responsable de lo que le sucede. Aquí el problema es que no nos hiciéramos responsables de lo que nos está sucediendo y que dijera uno, ¡ay, yo nací con muy mala suerte y a mí todo me pasa! No, algo estás haciendo que estás provocando que te estén pasando esas cosas. Porque finalmente que te pasen cosas buenas
o que te pasen cosas malas, tú eres el responsable de ello. El que no lo sabe, pues obviamente, seguramente le van a estar pasando cosas malas porque todavía no se hace responsable de ello. Luego, lo que siembras, cosechas. Bueno, pues esta es una ley. Échale una semilla de limón y vas a ver si te da melones. O sea, lo que tú siembres vas a cosechar. Esa es una ley, es inamovible. Es una ley natural. Y obviamente, pues para que las cosas cambien, primero el que tiene que cambiar, pues soy yo, ¿verdad? Porque si todo depende de lo que yo hago y yo soy el arquitecto de mi propio destino y yo soy el que construyo el futuro y nada es casualidad, sino que todo lo estoy causando yo y yo me hago responsable de lo que sucede y lo que yo siembro cosecho, pues si yo quiero que las cosas cambien, el primero que tiene que cambiar soy yo, ¿va? Entonces, bueno, no sé tú qué pienses de estas frases, pero todas estas frases están aceptadas. Entonces, vale más que las vayamos aceptando. ¿Cuál es el factor común que tienen todas y cada una de estas frases? ¿Que quién es el responsable de lo que me pasa? Yo mero, ¿verdad? O sea, si alguien ha tenido prosperidad, esa persona ha tenido la información y ha hecho las cosas que lo han llevado a prosperar. Luego entonces, despejando fórmulas, si ese ser humano tenía una información que le hizo tomar decisiones y hacer acciones que lo llevaron a prosperar, pues yo que también soy ser humano, si tengo la misma información que él, tomo las mismas decisiones y hago las mismas acciones que hace él, debería tener los mismos resultados. ¿Te parece lógica esta situación? Claro. Un ser humano que tiene la misma información de aquel que tuvo éxito, si toma las mismas decisiones que tomó el que tomó decisiones sabias y hace las cosas correctas como las hizo el que las hizo correctamente, va a tener resultados correctos. No hay otra forma. Esto es como las artes marciales. Cualquier chamaquito o cualquier persona que se meta a estudiar artes marciales y vaya todos los días a sus clases y haga todas las clases que tiene que hacer, dentro de 5, 6, 7 u 8 años, seguramente va a ser cinta negra, primero, segundo, tercero o cuarto dan. O sea, si hace todo lo que tiene que hacer de manera sistemática, va a llegar a tener el mismo resultado de todo aquel que lo hace. Luego entonces, pues ahora necesito la información adecuada y necesaria para tomar las decisiones correctas. Eso fue lo que yo fui encontrando. Dije, bueno, hay gente que tiene una información que le ha hecho tener resultados correctos y adecuados. Ahora bien, ¿cuál es el camino seguro a la prosperidad del cual yo hablo en este libro? Porque pues para unos la palabra prosperidad será una cosa y para otros será otra. Dice, got it. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el camino seguro a la prosperidad? Ahí está. A ver, prosperidad, ¿cuál es el destino al cual yo me refiero en el libro? Para ver si estamos de acuerdo con ello. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Correcto, sí. Ok. Vamos a ver. Este es el destino. Camino seguro, ¿para dónde? Para la prosperidad. ¿Y qué hay en la prosperidad? ¿O qué es la prosperidad? Es un estado de salud financiera y de abundancia económica. Respeto y reconocimiento familiar, social y empresarial, así como una vida de amor, de armonía y de buena comunicación. Es decir, todo aquel que recibe esta información, la aplica en su vida, llega a tener un estado de salud financiera, un estado financiero saludable, es decir, sin deudas. El que está platicando aquí, gracias a Dios, no tiene deudas. Una abundancia económica, gracias a Dios, el que está hablando aquí ya tiene abundancia económica. Respeto y reconocimiento familiar, social y empresarial, así como una vida de amor, de armonía y de buena comunicación. Obviamente, nadie es perfecto, ¿verdad? Ojalá todos tuviéramos todos los resultados, pero lo que se busca es esto, que tú tengas una vida armoniosa, no nada más riqueza y abundancia, sino que también tengas reconocimiento, respeto, admiración por la sociedad, por el entorno en el que te mueves, por tu familia. Y también que tengas una vida de amor,
que quieras y que te quieran, y armonía con toda la gente, con tus vecinos y cuando vas manejando, y que tengas una buena comunicación. Bueno, si a todos se les antoja, pues vamos a ver cuál es la información de la cual estamos hablando. Déjenme hacer esto para acá, y ahora sí. ¿Cuál es el camino seguro a la prosperidad? Miren, les voy a mostrar rápidamente algunas gráficas de las empresas en donde aplicamos esta información, ¿verdad? Les dije que durante alrededor de 17, 18 años estuvimos compartiendo esta información en diferentes empresas y logramos crecimientos impresionantes. Aquí, como se darán cuenta, pues es del 2007, o sea, hasta la gráfica ya se ve viejita, no es una gráfica nueva. En esta gráfica, esta línea roja que está aquí, en esta línea roja fue donde yo entré en el 2006 como director comercial de esta empresa y empecé a aplicar esa información con el equipo de comercialización. Bueno, el primer año que yo estuve con ellos, incrementamos las ventas en un 100%, pero cerramos el año, vean dónde cerraban ellos en diciembre. La verdad es que el cierre de diciembre era muy triste y vean dónde abrían en enero. En enero también, o sea, la cuesta de enero era como para suicidarse. El Santa Claus era para colgarse y la cuesta de enero era terrible. Entonces, yo cuando entré ahí como director comercial, obviamente yo no quería eso. Yo quería cerrar fuerte el año y logramos un 254% de incremento en el cierre de diciembre. Y vean nada más en dónde abrimos. 200% arriba de las mayores ventas que habían tenido ellos en el año. Y luego al primer cuatrimestre ya estábamos un 140% arriba con la información que compartimos y estamos hablando de hace alrededor de 15 años, ¿no? Del 2007. Luego, vámonos a una empresa, esto fue probablemente en 2011, una empresa que vende casas. Es una empresa que vende muchas casas, o sea, esta primera barra no quiere decir que anduvieran en problemas, no, era su venta trimestral y eran muchas casas, o sea, siempre vendía muchas casas. Me contrataron ellos para tener un cierre de año interesante. Ellos dijeron, bueno, pues si ya vamos a invertir en una persona que nos va a capacitar en liderazgo y integración de equipo y va a incrementar las ventas, pues que valga la pena la inversión. Entonces, la meta que tenían ellos era cerrar el año con un incremento del 60%. Te estoy hablando de vender casas, no vender cualquier otra cosa. O sea, 60% en venta de casas en el último trimestre es una meta muy ambiciosa, muy ambiciosa. Y claro, dijimos, claro que sí, nos le echamos. Bueno, el resultado, una vez que compartimos la información con sus líderes y con sus equipos de comercialización, fue en 6 meses, cerraron con un 367% de incremento. O sea, ellos querían el 60%, pues tuvieron un 300% más, con la misma gente. ¿Qué cambió? La información. ¿Qué cambió? Las creencias. La información que se tiene en los países de primera economía es totalmente diferente a la de nosotros. Compartimos la información aquí, detonamos los resultados. Esta es otra empresa. Esta empresa vende automóviles. Es Superautos Premier. Vende, pues ahí trabajamos con 3 grupos, uno de Mercedes-Benz y 2 de Chevrolet. Y tienen que llegar a tocar a esta hora. Ay, Dios mío. Bueno, no sé si sea mejor ir a ver qué onda en la puerta, porque si no, va a seguir tocando y mi perro va a seguir. Entonces, déjenme liberar esa situación, permítanme. Estoy en un Zoom, no lo puedo atender. Es una plática real y en vivo. Listo. Audio. ¿Ahí estamos? Listo. Muy bien. Ok, voy a empezar otra vez. Porque no me acuerdo qué les dije. No es cierto. Y ya estábamos aquí en esta gráfica en donde estamos trabajando con Superautos Premier. En el 2009, ¿se acuerdan que fue el año de la influenza? El año de la influenza, los primeros 6 meses del año, imposible vender. O sea, hubo una pandemia, no se podía vender,
se cayeron las ventas. Entonces, ya cuando empezaron a vacunar y en el segundo sexenio del semestre del año, ya empezaron las ventas a caminar y había que cerrar fuerte. Bueno, la meta de ellos era cerrar el año con un 150% de incremento. Y me dijeron, Tony, si nos echas la mano y alcanzamos el 80% de esto que deseamos, o sea, un 112%, va a haber brindis a nivel nacional. Bueno, trabajamos parte del mes de octubre y parte del mes de noviembre, o sea, realmente fueron 5 semanas que trabajamos con el equipo de comercialización de esos 3 grupos, y los 3 grupos cerraron con 30% arriba de la ultrameta, es decir, tuvieron un incremento los 3 grupos del 225%. O sea, misma información que compartimos con otra empresa que detona resultados, la compartimos con otra empresa y se detonan los resultados. Luego, vámonos. Esta otra se llama Construvisión. Esta empresa también vende, es una desarrolladora habitacional. Esta empresa había sido una empresa muy, muy grande. Había vendido mucha lana, muchas casas, pero ya tenía como 10 años que venían en caída. Además, se sumó que en el 2010 falleció el director, el dueño de la empresa, el director general, y bueno, pues eso no ayudó. Entonces ya venían cayendo cada año venían bajando. De Superautos Premier me recomendaron y me fui hecho la raya para acá a Construvisión y empecé a trabajar con ellos en el 2013, el último cuatrimestre del año. Trabajamos 4 meses y les ayudamos, compartimos la información y ellos generaron un incremento. Después de 10 años, el primer incremento en 10 años. Entonces, la misma información que compartimos con las otras empresas, lo compartimos aquí. Durante 4 meses para cerrar el año, generamos un incremento del 80% vendiendo casas. Nuevamente te digo, no estaban vendiendo prenditas, o sea, vendían casas. Y después de 10 años de estar bajando, generamos un 80%. O sea, realmente son números. Yo acabo de estar en Panamá hace 3 meses y medio. Fui a presentar el libro allá en Panamá. Y cuando yo estaba presentando estas gráficas y estos crecimientos, una empresaria argentina me levantó la mano y por supuesto, le di la palabra. Y me dice, disculpe, esos números en Argentina son imposibles. Le digo, ¿en México también? En México también no son números normales. Son números imposibles. Por eso es que estoy sacando un libro diciendo que tengo una información que cuando la comparto con las empresas se generan números que no son normales. Por eso es que estamos sacando ese libro. Bueno, obviamente el libro se vendió como pan caliente en la presentación, pero efectivamente, o sea, no son números normales. Cualquier empresario que vea estos números, o sea, dice, o sea, o están maquillados. No, señor, si estoy dando la cara y te estoy diciendo que así fue y las empresas ahí están. 284% al siguiente año. Y de ahí para arriba, ahorita se convirtieron nuevamente en una de las empresas más importantes desarrolladoras habitacionales. Esta misma empresa, después de estar trabajando con ellos casi 2 años, me vuelven a llamar para trabajar con otro de los grupos que tenían en otro desarrollo habitacional. Trabajamos 6 meses donde no teníamos ningún resultado, y ahí no teníamos resultado porque había, eran 10 vendedores, bueno, 9 mujeres y un varón, y había mucho chisme y mucho pleito, había muchas energías atravesadas entre el grupo de mujeres, y la cosa se puso muy fea, parecía realmente como vecindad, o sea, chismes, puñaladas, espalderas, bueno, se puso muy feo la cosa, no había manera de crecer. Encontramos que habían 3 personas que estaban muy desenfocadas y que solamente generaban conflicto. Trabajamos con ellas durante 3 meses, prácticamente a manera de terapia psicológica para tratar de ayudarles a que se enfocaran en lo productivo. No lo logramos y tuvieron que salir. De 10 vendedores que habían o vendedoras, se quedaron con 7 vendedores o vendedoras, y en cuanto se fueron esas 3 personas, se detonaron los resultados. Pero obviamente no se detonaron, no todo mundo generó un crecimiento extraordinario. En esta ocasión, que hubieron crecimientos de 135 y 182%, este grupo
Se acabó el inventario que tenían para todo el año, se lo acabaron en 5 meses. Y metimos en un problemón al área de ingeniería porque ahora ya no tenían casas para diciembre. O sea, se habían acabado las casas en los primeros 5 meses del año. Y bueno, este es el grupo de vendedores. Estos son personas. Estas personas son las que se quedaron. Ahora, de aquí quiero decirte algo. Cuando nosotros compartimos esta información con un grupo de personas, ¿todas las personas reciben la información y la aplican? No, no. Hay una ley que se llama la ley de Pareto. No sé si ustedes la han oído mencionar. Es el 80-20. ¿Ah? Okay. Si yo le comparto información que tiene que ver con la formación y las creencias de las culturas de la primera economía, nada que ver con nuestra cultura, es totalmente diferente, totalmente distinta, creencias totalmente diferentes. Entonces, cuando tú compartes esa información, pues obviamente la gran mayoría la rebota, la gran mayoría le incomoda, o sea, la recibe, pero no la toma para sí y no la aplica. Y así sucede en todas partes. O sea, el 20% es tierra fértil. Recibe la información y dicen, ay, ¿a poco sí? Oye, qué interesante. Pues lo voy a poner en práctica. Pues a partir de ahora voy a hacer esto y resultados. El otro 80%, ay, no, ¿a poco sí? No, pues ay, no creo. No, pues es que... Y obviamente los resultados no son los mismos. 20% es tierra fértil. Aquí está el 20%. Ley de Pareto. Esta mujer tenía 18 años vendiendo casas, se fue al 100% de crecimiento. Esta mujer iba empezando en la empresa, tenía 3 meses cuando yo llegué ahí, apenas la estaban capacitando para aprender a vender casas. Esta mujer, o sea, la información fue en verdad tierra fértil, se la creyó todititita. Y en 6-7 meses estaba vendiendo 15 casas mensuales promedio. Son un montón. Y de ganar, no sé, 8-10 mil pesos de un empleo que venía donde era recepcionista, en 6 meses estaba ganando más de 95 mil pesos en comisiones por ventas y hoy sigue siendo una de las mejores, si no es que la mejor vendedora de construcción. Y todo porque recibió una información que se la creyó todititita, la aplicó y adelante. Y aquí hubieron crecimientos, los demás tuvieron crecimientos de un 20, 25, 30%, nada despreciables, pero nada que ver con el 100% o con el 400%, ¿verdad? Bueno. Aquí en el 2018 le compartimos la información a un grupo de jóvenes emprendedores que acaban de poner una empresa, bueno, acababan, que tenían, no sé, como 4 o 5 años que habían puesto una empresa desarrollaban piezas para la industria aeroespacial, maquilaban, y ustedes podrán ver en la gráfica, aquí hay 2 años de ventas. Este era el margen que tenían de ventas, ¿no? Este era el margen que manejaban ellos en ventas. En 6 meses tuvieron un crecimiento del 600%. Estos chavos fueron completamente tierra fértil, entendieron que la información que yo estaba compartiendo era una información formativa de los países de primera economía, que el que la recibiera y la aplicara iba a tener resultados de primer mundo. Entonces estuvieron abiertos a recibirla y a como diera lugar, meterla en su programa y empezarlo a aplicar. Y en 6 meses tuvieron un crecimiento del 600%. Esto fue en el 2018. Luego, aquí se me está pasando una gráfica. Bueno, no importa, me la brinco. Ok, vamos a ver, ¿cómo empezó todo? Yo vivo en Hermosillo, estoy a 2 horas de la frontera y pues yo obviamente no es difícil ver cuando tú tienes la oportunidad de pasar del otro lado de la frontera, sobre todo si tienes como vecino a un país como Estados Unidos, pues te das cuenta que es un país que está en constante desarrollo, está creciendo. Tenemos a Tucson, tenemos a Phoenix, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, aquí a unas horas. Y obviamente, pues esa cercanía te permite ver
que el dinero aplicado en el gobierno pues sí rinde frutos y que sí hay crecimiento y sí hay desarrollo. Y los negocios allá, un negocio que ya encuentra su nicho de mercado, en 3, 4 años tiene 80 sucursales y dices, ¿cómo es posible? Aquí en México, una empresa que encuentra su nicho de mercado se tarda 20 años para tener 4 sucursales y no puede crecer con la quinta. Entonces, ¿cómo es posible? Pues yo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tan marcado está que mi vecino Estados Unidos es uno de los países más poderosos económicamente de todo el mundo y el que tenemos encimita igual? O sea, Canadá es considerado el país con la mayor calidad de vida del mundo. Esos son mis vecinos. Y aquí, pues, éramos países subdesarrollados. Entonces, me di cuenta que estábamos pegados los ricos y los pobres. Y yo sé, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué tanta diferencia? Porque además, pues no era México nada más, sino Centroamérica y Sudamérica. O sea, todos los latinos estábamos fregados y patinando para atrás. Y todos los estadounidenses y canadienses estaban en desarrollo constante y en crecimiento. Y dice, bueno, ¿es maldición? ¿O por qué? Pues, ¿por qué de la frontera para arriba son dos países que crecen y crecen y crecen y son poderosos? Y de la frontera para abajo todos estamos fregados y patinando para atrás y en decrecimiento. O sea, bueno, ¿a qué se debe? ¿Será que por indios, por el color de la piel, por el lenguaje? Bueno, yo decía, ¿cuál es la diferencia de una línea fronteriza? Entonces dije, bueno, voy a estudiar, voy a investigar. Y me di cuenta, pues, que a todo este continente vinieron de Europa. Sin embargo, los que llegaron aquí, a México y a Latinoamérica, vestían de esta manera, y los que llegaron a Estados Unidos y Canadá vestían de otra manera. O sea, aunque llegaron de Europa, no iban de los mismos países de Europa. Entonces yo dije, bueno, ok, entonces la diferencia está en Europa. ¿Cuál es la diferencia de los que llegaron? Porque no es nada más que hayan llegado de Europa. Por aquí llegaron de Europa, estamos fregados. Allá llegaron de Europa y están muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, me puse a investigar y me encuentro con que efectivamente hubieron países que fueron los que llegaron a Estados Unidos y Canadá, que son los países de la Europa del Norte. O sea, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Noruega, Suecia, Finlandia, todos esos países llegaron a Estados Unidos, llegaron a Canadá. Y los que llegaron aquí, pues básicamente fueron de España y de Portugal, básicamente. Entonces decía, ok, ¿dónde está la diferencia? Y me encuentro en una época en la que es conocida como el oscurantismo, la época del oscurantismo, donde la Iglesia Católica era prácticamente la dueña del planeta y la dueña de las leyes y dominaba a los reyes y al mundo entero. Y la Iglesia Católica en ese entonces tenía prohibida la Biblia. O sea, no era correcto y era una blasfemia que alguien quisiera abrir el libro. Estaba prohibida la Biblia. Y la Biblia, la Iglesia Católica la tuvo cerrada y prohibida hasta 1962. Yo nací en el 64, o sea, no crean que eso fue hace mucho. O sea, la tuvo cerrada oficialmente, no debían abrir la Biblia hasta 1964, digo 62. Entonces yo dije, bueno, ok, oscurantismo en la época de la Santa Inquisición, en donde la Iglesia Católica estaba persiguiendo a todo aquel que pensara diferente a lo que ellos decían. Muy bien. En esa época surge un personaje que se llama Martín Lutero. Martín Lutero protesta contra las injusticias que la Iglesia Católica estaba realizando, aprovechando la ignorancia de la gente, incluso la ignorancia de los reyes. Los reyes eran enormemente ignorantes, los condes. O sea, la nobleza era muy ignorante, no leían muchos de ellos, o sea, leía solamente el 2 o 3% de la población, en donde estaban los curas, pues los padres, y estaban también los científicos y los maestros. Fuera de ahí, la gente no leía. Los que nacían en familias de nobleza, pues ya tenían dinero, y los que nacían en familias que no eran de nobleza, pues estaban todos fregados. Entonces surge Martín Lutero, que se estaba formando como cura, y brinca, sale de ahí de la formación
católica y protesta, y empieza a protestar y dice, oye, esto no es correcto. O sea, además empezaron a cobrar unas indulgencias porque inventaron el rollo del purgatorio, y entonces empezaron a cobrar una lana, y obviamente no era una lanita, era una lanototota, para que no se te cobraran los pecados cuando te murieras y que pudieras llegar al purgatorio y te cobraran menos. O sea, ya eso fue lo que Martín Lutero dijo, no, o sea, esto es una desfachatez, yo no estoy de acuerdo, protesto. Y además protesto con que no se pueda leer la Biblia. La Biblia aquí dice que todos debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche, y que todo esto está escrito para compartirse, por eso se llama evangelio, son las buenas noticias. La instrucción que le dio Jesús a sus apóstoles fue: compartan el evangelio. Y entonces la Iglesia Católica la tenía bloqueada. Y entonces él dijo, no, no estoy de acuerdo. Y empieza el protestantismo evangélico. ¿Qué hizo Martín Lutero con el protestantismo evangélico? Empezó a enseñar a leer a todo aquel que quería conocer la palabra de Dios. Y entonces empezó a traducir la Biblia. La primera vez que la Biblia se tradujo al alemán, porque él era alemán. Se fue a su país natal, Alemania, traduce la Biblia al alemán y empieza a enseñar la palabra de Dios. Empieza primero a enseñar a leer el alemán a la gente, porque la gente no leía. Y empieza a enseñar la sabiduría de Dios que venía en la Biblia. Y luego, en todos los demás países, empezó toda una campaña de alfabetización, enseñarlos a leer. ¿Quién leía? Pues aquel que quería conocer la palabra de Dios, porque no se leía otra cosa, pues no había otra cosa que leer. El que estaba interesado en conocer la palabra de Dios tenía que aprender a leer. Y si era otro idioma, pues había que traducir la Biblia a ese idioma, y empezaron a traducirlo a diferentes idiomas, al noruego, al inglés, y obviamente empezaron a ser perseguidos por la Iglesia Católica. Todo eso ya lo sabemos. Y los quemaban y hacían, bueno, cosas terribles con la gente que se atrevía a compartir la palabra de Dios y a traducirla a otros idiomas. Bueno, el chiste es que ese trabajo de alfabetización generó un resultado en los países de Europa del Norte, y en 10 años el 60% de la población tenía el hábito de la lectura. Ahora, ¿por qué es importante esto? Ahí les va. Estas personas que yo les digo de los países del norte fueron los que llegaron a Estados Unidos. Les repito, Dinamarca, Escocia, Irlanda, Inglaterra, Noruega, Suecia, estos países que habían empezado a aprender a leer y empezaron a tener el hábito de la lectura, fueron los que llegaron a Estados Unidos. Entonces, primera característica de las personas que llegaron acá: el 60% de ellos tenía el hábito de la lectura. Y lo que leían, porque todo el mundo llegó con un libro debajo del brazo que era su guía de vida, era la Biblia. Son dos características que yo encontré a diferencia de Estados Unidos y con nosotros. Ellos leían y todos leían la Biblia. Y Estados Unidos se convierte en la primera nación que basó en la Biblia su cultura, sus creencias y su constitución. Actualmente, el 70-75% de la población estudia la Biblia para seguirla y tomarla como base de su formación. Todos los domingos van a una escuela que le llaman escuela dominical a estudiar la sabiduría de Dios para su formación de vida. ¿Ok? Bueno, ¿quién llegó a México? A México, perdón, aquí me brinqué. ¿Quiénes llegaron a México? A México llegaron los españoles. Llegaron en un proyecto de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón traía un proyecto que era suicida. En ese entonces se creía que el mundo era plano. Entonces el que él dijera, su majestad, deme una carabela para agarrar para allá derecho y encontrar las Indias, ¿no? Pues agarrar para allá derecho era irse hacia el horizonte, y si tú te ibas por el horizonte se pensaba que las aguas te iban a jalar hacia el espacio y que te iban a tirar al vacío. Entonces, pues obviamente, en 3 ocasiones que había ido con los reyes católicos, no le dieron, lo batearon, pues no le dieron apoyo. En la 4ª ocasión, yo no le llamaría apoyo. Le dieron 3 barcos y se los llenaron con todos los criminales que estaban en las cárceles de Castilla.
vaciaron las cárceles de Castilla y le llenaron 3 barcos. O sea, esos barcos necesitaban 40 tripulantes cada barco, o sea, 120 personas. Y no le dieron 120, le dieron 600, que eran los criminales que tenían en la cárcel. A cada barco lo llenaron con 200 personas o 200 criminales, y eso sí, les dijeron, ahora sí, jala para allá derecho. Por supuesto que no lo apoyaron. No, los reyes católicos pensaban que iban a llegar al horizonte, y en el horizonte iban a irse al espacio. Y con ellos, pues el gasto que tenían de la gente que estaba en la cárcel. Bueno, pues no, llegaron aquí. Y esta gente que llegó a este país, características, no tenían el hábito de la lectura. ¿Tú crees que leían los criminales? No leían. Y por supuesto, llegaron con la representación religiosa que no fomentaba la lectura del libro porque estaba prohibida. No se fomentaba la lectura de la Biblia, ni incluso al día de hoy, pues. Hoy está prohibida en toda oficina de gobierno y en todas las escuelas públicas. Y la población basa su formación en las tradiciones familiares y en la de su región. O sea, aquí en México cada quien cree en lo que quiere creer. Mientras que en Estados Unidos sí se basa el 75% en la formación judeocristiana. Iban todos los días a una escuela que se llama Escuela Dominical a estudiar la palabra de Dios. Allá llegaron con hábito de la lectura y leían la Biblia. Aquí llegaron sin el hábito de la lectura, sin fomentar la lectura, y por eso es que la gran mayoría de nosotros no tenemos el hábito de la lectura y tampoco leemos la Biblia. Ok. Válgame Dios. Fíjate nomás el tiempo. Diferencias entre México y Japón. Pues sí, pero llegan los de INEGI, ¿verdad, Jerry? Llegan a deshora los de INEGI. Fíjese, me fui a averiguar qué pasaba con Japón. Porque dije, bueno, Japón es la primera potencia económica del mundo. Primer lugar en hábito de lectura, según un estudio de la UNESCO en el 2013. Eso me encontré. Vamos encontrando lo mismo que Estados Unidos. Primero, hábito de lectura. Y luego es una cultura muy fortalecida en el alimento espiritual. La característica de los japoneses es que son hiperdisciplinados, son íntegros, o sea, son gente honorable, lo que te dice lo cumple, y tienen una fe fortalecida. Creen que todo lo pueden. Son 3 características que les da el alimento espiritual: la disciplina, la honorabilidad o la integridad y las creencias de que cualquier cosa es posible. Luego, la información con la que se forman los japoneses les generan creencias totalmente distintas a las nuestras. Resultado de los japoneses, ellos tenían la primera potencia económica del país, del mundo, perdón. ¿Sí? Ok. Diferencia con nosotros. En ese mismo estudio, en el estudio de la UNESCO, donde Japón estaba en el primer lugar en hábito de lectura, nosotros estábamos en el lugar número 107 a nivel mundial de 108 países. O sea, tenemos el penúltimo lugar en hábito de lectura a nivel mundial. Somos una cultura religiosa basada en costumbres, o sea, 0 alimento espiritual. No nos basamos en ningún libro, no lo leemos. Características de nosotros: en vez de ser disciplinados, somos desordenados. En vez de ser personas íntegras, tenemos los primeros niveles en corrupción a nivel Latinoamérica, es decir, que no somos confiables. Nadie sabe cómo va a actuar, nadie. Y nosotros tenemos una fe basada en ningún libro de sabiduría, sino en tradiciones. Lo que sí es cierto es que a pesar de que a México se le dice que somos un pueblo de fe o fortalecido en fe, la gran mayoría de los mexicanos caminamos con inseguridad, con incertidumbre del futuro y con desesperanza. O sea, no vemos cosas buenas adelante. La gran mayoría, estoy hablando de la cultura en general. Entonces, una persona que camina con inseguridad, que es inseguro, tiene una autoestima baja, que tiene incertidumbre sobre el futuro. ¿Cómo te ves todo el año que entra? Mano, ¿quién sabe? Incertidumbre. ¿Pero quieres que te vaya bien? ¿Crees que te vaya? Híjole, mano, pues es que está muy dura la cosa. Como he visto, o sea, si seguimos igual, desesperanza. Una persona que anda con inseguridad, con incertidumbre y con desesperanza, ¿tú crees que es una persona fortalecida en fe? ¡Claro que no! Las creencias que tenemos nosotros en México son creencias que no nos fortalecen en cosas valiosas. Ese es un gran problemón. Entonces, la información que tenemos y las creencias, que son totalmente distintas tanto a Japón como a los Estados Unidos, nos dan un resultado.
Somos un país pobre y con una economía en retroceso. Yo te preguntaría a ti, ¿quién estará correcto en lo que cree? ¿Japón, Estados Unidos o nosotros? Por los resultados que tiene. Obviamente Japón cree en cosas que le generan resultados de primer mundo. Estados Unidos y Canadá tienen creencias diferentes a las de nosotros que le generan resultados de primer mundo. Nuestras creencias nos tienen con la economía patinando para atrás. Yo te digo una cosa, si tú no estás dispuesto a modificar tus creencias, mi hermano, no hay manera de ayudarte a modificar tus resultados. ¿Cómo no? Ábranle, por favor. Ábranle, en caridad de Dios. Muy bien. Los japoneses tienen son muy obedientes a Buda y tienen un proverbio de Buda que pues, lo siguen al 100%. Este proverbio dice así: Shinjitse shiran mono ausono doren inaru. Anótenlo, por favor, porque es importante para el futuro trascendental de su... ¿Cómo dice? Shinjitse shiran mono ausono doren inaru quiere decir al que obra mal se le pudre el tamal. No, no es cierto, no es cierto. Quiere decir, desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. ¿Sí? Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. Por eso es que ellos están constantemente buscando la verdad a través de la sabiduría de Buda y a través de la lectura. Por eso es que son ávidos lectores. Están constantemente buscando la verdad. Por eso es que leen mucho. Miren, este estudio se realizó en el 2015. Es la empresa que contrata, esta empresa la contratan los países de la OCDE, que son los más representativos del mundo. Y aquí era para determinar quiénes estaban más extraviados, pues había que determinar el índice de ignorancia. O sea, quiénes estaban más extraviados en información interna y externa, o sea, nacional e internacional. ¿Y quiénes creen que ganamos? Los mexicanos. ¿Sí? Índice de ignorancia a nivel mundial, primer lugar. México. Claro que a nadie le gusta. Claro que te rechinan los dientes, claro que te retuerce la tripa, pero si somos los que menos leemos a nivel mundial, este resultado es más que congruente, nos guste o no. Y lo primero que necesitamos es reconocer que tenemos graves problemas en la información. La información que yo tengo no me está generando buenos resultados, entonces no es correcta la información que estoy utilizando. Información diferente que tiene Japón le genera creencias diferentes y por lo tanto resultados diferentes. México está totalmente extraviado. Aquí cada quien cree en lo que quiere creer y cada quien corre para su lado. Y cada quien anda buscando por su cuenta dónde están los buenos resultados. Y estamos como en gallinero con un coyote adentro. Sí, o sea, nadie sabe para dónde jalar y para dónde correr, pero todo el mundo está corriendo y azotándose contra las paredes. Y la cosa es que no tenemos la información correcta. Necesitamos recibir la información correcta para saber cuál es el camino que me va a llevar a tener los buenos resultados. Miren, yo no sé a quién le hagan caso a ustedes, pero si tú le haces caso a la gente que tiene éxito, normalmente vas a aprender principios de éxito. Este señor es una de las personas más exitosas, es un autor de libros que tiene que ver con la productividad humana, o sea, hace al ser humano desarrollarse, desarrolla su liderazgo, desarrolla su economía, desarrolla sus finanzas, su inteligencia emocional, su actitud, o sea, es un desarrollador de seres humanos, se llama Brian Tracy. Y busca los libros de Brian Tracy, es uno de los máximos vendedores a nivel mundial de libros de desarrollo personal. Y él dice, el ingreso que una persona pueda llegar a generar en su vida será directamente proporcional al grado de desarrollo personal que éste llegue a alcanzar. Sencillo, muchachos. Mientras más desarrollo personal llegue uno a desarrollar, tus ingresos van a subir. Luego, entonces, ¿cuál es el camino que debo tomar para que mis ingresos puedan crecer y yo pueda ir alcanzando mayores niveles de prosperidad? Jerry. ¿Y Tony? El del desarrollo personal. Personal. Ese es el camino que te lleva de seguro a la prosperidad. Ahora, ¿qué es el desarrollo personal? Ya me queda bien poquito, ya sé que nos brincamos el tiempo. Déjame terminar con esto.
por lo menos. Te vamos a tener que invitar para la próxima. Nos dejaste dejarnos bien como frijol de conazupo, mi Tony. Bueno, aquí está. Traemos una presentación ya ahorita en sala de espera. Ok. Muy bien, pues aquí lo dejamos por lo pronto. Necesariamente tenemos que continuarla. Tony. Ahí está, aquí lo dejamos. ¿Cuál es el camino que nos lleva a la prosperidad? Este mero. Y ya nos quedamos aquí para explicarlo. ¿Les parece? Sí, y continuamos que, Tony, el próximo miércoles igual. Próximo miércoles, para que no se nos Desfase. corte este asunto, ¿no? O Perfecto. en Cancún, digo, en Cancún también lo podemos hacer con más calma, ¿no? O sea, no hay problema. O lo hacemos otra vez allá. Está bien. En Cancún tenemos que llegar aplicándolo. Ya está. Vamos a hacer un taller, vamos a hacer taller allá. No saben qué clase de información hay en un taller de estos. Mi Tony, Aquí nos quedamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Dejamos esta charla con sentido pues a la mitad. Yo sé que hay muchísimo material. Agradecerte realmente cómo nos transmites. Sé que vas a poder apoyarnos mucho para el crecimiento y desarrollo de nuestra cooperativa con todo lo que tienes para compartirnos. Y pues nos vemos próximo miércoles a 8 de la tarde, hora centro, para continuar con este tema del desarrollo personal y algunas herramientas que nos puedas compartir. Muy bien, gracias, estamos en contacto. Muchísimas gracias, mi Tony. Fuerte ¿Sale? abrazo.